Vamos a hablar con Marianela Romero, quien es concejal de, por supuesto, la Unión Cívica Radical, y que vamos a estar hablando de este proyecto que propone ella, que tiene que ver con una Mar del Plata libre de humo. Marianela, ¿qué tal? Bienvenida a la cassette. Lucas Pérez y Julián Servín te saludan. ¿Todo bien? Muy bien, Julián, muy bien, Enzo. ¿Cómo están ustedes? Bueno, el placer de saludarte y agradecerte por el tiempo. Contanos un poco cómo se describe este proyecto. Les cuento, en realidad son dos proyectos en los cuales vamos a un corto y a un largo plazo. Nuestro objetivo a largo plazo es lograr que las plazas de Mar del Plata y Batán sean playas limpias y libres de humo. Recordamos que el viernes que pasó fue el Día Internacional del Medio Ambiente y ayer el Día Mundial de los Océanos, y con todos debemos conocer cuál es el daño que ocasionan las colillas de los cigarrillos en el mar y en los animales que habitan nuestras aguas y las aguas del mundo. Así que nos pusimos a trabajar en un proyecto para que en las playas de Mar del Plata y Batán se pueda fumar únicamente en lugares en los que estén determinados, delimitados, y que haya cestos destinados a los residuos que esto genera. Trabajando en esto nos pusimos a pensar qué es lo que pasa hoy en día con el humo del cigarrillo en este periodo de cuarentena en el cual nos encontramos, y con los pedidos que nos hacen quienes saben y conocen de salud. Esto de tener que utilizar un tapabocas o un barbijo en forma obligatoria mientras transitamos por la vía pública, y la imposibilidad entonces de poder estar fumando en el mismo momento. Sí. La verdad es que si nosotros tenemos que retirarnos el tapabocas y volver a ponerlo, necesitamos un proceso de higienización de manos, cuidar el tapabocas o barbijo. La verdad es que conocemos y sabemos que esto no se puede hacer en forma conjunta con el hecho de fumar. Por eso es que solicitamos declarar a Mar del Plata y Batán libres de humo durante el tiempo de la pandemia. Es importante que sepan que esto no es una prohibición de fumar, sino claro, que es la misma imposibilidad fáctica de poder cumplir con las dos cosas, ¿no? Sí, además ganar tiempo en el tema ambiental también para un futuro, pensando en una Mar del Plata en 2021, digamos, y de acá más en adelante, en sí contaminando mucho menos, porque muchas veces es un tema, sé que está en agenda, pero digo, es un tema que generalmente es complejo de abordar acá en la ciudad. Siempre se ve en las playas, la verdad, muchos residuos, mucha basura y muchas colillas de cigarrillo. En sí termina siendo un poco, ¿no? Plazas también. Claro, en las plazas ni hablar, el tema de ganar tiempo con una medida que me parece que está buenísima, Marianela. Totalmente. A ver, yo digo, la pandemia y la cuarentena nos interpeló a trabajar no solo en las cuestiones urgentes, sino también en pensar en la nueva normalidad que vamos a tener que adquirir una vez que empecemos a transitar las calles de nuestra ciudad mucho más de lo que se pudo hacer durante la cuarentena. La verdad es que hasta que no haya una vacuna no vamos a poder estar seguros de que no vamos a contraer este virus, y la verdad es que el uso del tapabocas y barbijos es una cuestión de cuidado de la salud, no solo de cada uno de nosotros, sino también de quienes están cerca o comparten el ambiente con nosotros. Y el hecho de no percibir el humo del cigarrillo es cuidar también a aquellos que no son fumadores activos. Yo no soy fumadora, no fumé en mi vida, pero sí vengo de una familia en la cual hay muchos integrantes que fuman. Y la verdad es que yo me he convertido en una fumadora pasiva, y los daños del humo del tabaco no son solo para los que fuman en forma activa, sino también para nosotros. Entonces, como siempre digo, es preferible trabajar en estas cuestiones en forma preventiva y no atacar el problema una vez que ya existe, ¿no? No, sin dudas. Estamos hablando con Marianela Romero, quien es concejal de la Unión Cívica Radical. Marianela, yo recién hablábamos con un economista, con Jorge Donofrio, y él me decía que la pandemia para él, en términos económicos, no iba a cambiar el sistema capitalista, que se iba a reinventar. En términos de ambientalismo, ¿no? En términos del hombre, pensando un poco más en la comunidad, pensando también en los animales, en esto que se está viendo, ¿vos creés que nos va a hacer cambiar un poco esas perspectivas? Yo creo que es un momento que como sociedad tenemos que aprovechar para replantearnos cuáles han sido nuestros efectos en el ambiente. Hace poco, esta semana, el municipio relanzó el programa de separación de residuos en origen.
Y la verdad que esta cuestión de evitar el residuo del tabaco en las playas también es pensar en esto. Seguramente han escuchado que en este momento en el cual la ciudadanía está un poco más retraída por tener que quedarse en casa, la biodiversidad empezó a avanzar sobre lugares que durante mucho tiempo fueron de ellos. Entonces, ¿por qué no pensar en una convivencia más sana, no? No, sin dudas. Juli. Marianela, te quería preguntar, ¿cuánto disminuyó el consumo de cigarrillos en lugares públicos, teniendo en cuenta, ¿no?, de la contaminación que esto generaba desde que está la cuarentena? La verdad es que lo que disminuyó es la disminución de gente en la calle. El hábito de los fumadores no disminuye. Esto es en lo que nosotros tenemos que trabajar, en la sensibilización de la ciudadanía, para que identifiquen cuáles son los efectos nocivos, tanto en ellos como fumadores activos, como en nosotros que no somos fumadores activos. A ver, recordemos que en Mar del Plata hoy en día está vigente la ordenanza que prohíbe fumar en lugares, en plazas o en espacios verdes. Y, a ver, muchos no la conocen, no se ha trabajado en la sensibilización de la población y este es el camino que nosotros tenemos que tomar para poder lograr un objetivo. Yo no soy quien, ni yo ni el Consejo mismo, en prohibirle a nadie que fume, es una decisión completamente personal, pero sí es nuestra responsabilidad como como miembros de un cuerpo legislativo trabajar para toda la ciudadanía. Y trabajar en eso también implica cuidar la salud de todos y el ambiente en el cual compartimos. Exactamente. Y Marianela, te quiero llevar por el lado, bien mencionabas vos estos proyectos que venís presentando. Quería hablar también del tema de la violencia de género, que sé que estás muy de cerca, que presentaste proyectos también a la provincia que tienen que ver con esto, ¿no?, de la justicia, y que lamentablemente en cuarentena siguen habiendo casos y cada vez más. Contame un poco eso. La verdad que es algo que nos preocupa y mucho. Yo hace tiempo que trabajo la cuestión de género y bastante orientada en lo que es la prevención y de la violencia de género y el acompañamiento de víctimas. Yo soy abogada, ejercía hasta que asumí lo que es el derecho de familia, entonces he tenido muchos contactos con víctimas y con la realidad de cómo el Estado trabaja en todos sus niveles. La verdad que en Mar del Plata tenemos una dirección de políticas de género que por suerte nos acompaña a las víctimas, pero es fundamental fortalecer los lazos entre todos los niveles del Estado, tanto en nación como en provincia, como el municipio. Y no es suficiente trabajar desde el Ejecutivo, sino que es necesario trabajar en forma coordinada con el Poder Judicial, con los juzgados de familia, con distintas áreas del Estado que deben trabajar para acompañar a estas víctimas. Y les repito por ahí un poco la línea de lo que hablábamos recién con el otro proyecto. Lo ideal sería que en algún momento nosotros no estemos hablando de víctimas o de mujeres sobrevivientes, sino que lleguemos a trabajar únicamente en líneas de prevención, que son las que en definitiva nos van a dar la posibilidad de no hablar de ni una menos, porque esa violencia que hoy en día muchas mujeres en nuestra ciudad, en la provincia, en el país y en el mundo están viviendo son cosas aberrantes. No, sin lugar a dudas. Marianela, la verdad te agradecemos mucho el tiempo. No, por favor, a ustedes y a disposición cuando quieran conversar. Un abrazo grande. Ahí estaba la palabra de Marianela Romero, quien es concejala de justamente la Unión Cívica Radical, también pertenece a Juntos por el Cambio, y hablábamos un poco de este proyecto donde quiere una Mar del Plata libre de humo.